Hoy sí, de verdad que estoy súper contenta porque acá está la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Josefina González. Pero para mí es mi compañera de los monólogos de la vagina. Bienvenida, Josefina. Un ¿Cómo estás? placer, Qué lindo Lourdes. tenerte acá de verdad. Muchas gracias por la invitación. Y acá la Cholulés, le mandamos un saludo a tu hermana. Por supuesto. Ahí va. Un beso para mi hermana. Un beso, ahí está. Y ahora seguimos todo formal, acá no pasó nada. Por supuesto. Bueno, activista transfeminista. Así es. ¿Qué significa eso? Y tiene que ver con una corriente de pensamiento y de lucha política y de acción política que está enmarcada dentro de los feminismos contemporáneos. Por eso es transfeminista, es toda una corriente de lucha y de pensamiento dentro de los feminismos que tiene como eje el trabajo con las identidades trans. Genial. Identidades trans. Exacto. ¿Qué viene a ser? Son Yo voy a ser la señora que está sentada en la casa y se pregunta, tiene un montón, porque hay un montón de preguntas que nos hacemos. Por Entonces supuesto te que voy a sí. ir preguntando, como cada cosa que no entienda, te la voy a preguntar. Buenísimo. Las identidades trans, en realidad, en nuestro sistema identificatorio o de identidades de género, occidentalizado obviamente, existen dos formas de autopercibirnos o de transitar en el género, que son las personas cisgénero, que son las personas que tienen concordancia entre lo que es la psiquis, su expresión de género y su genitalidad, y las personas transgéneros. Dentro de las identidades trans son las identidades transgéneros. Genial. Esas son las dos posibilidades que tenemos de transitar en el género. Hoy en día también hay otra las nuevas generaciones Las están trayendo nuevas. otras posibilidades del ser que son enmarcarse o identificarse dentro de las posibilidades del no binarismo. Exacto, sí, llegará. Se llegará a eso, Llegará. estamos transitando ya eso, Sí, lo sí. están proponiendo, Sí. porque en realidad, bueno, la humanidad evoluciona también, ¿no? Exacto, porque es como, si no, nos tenemos que poner todos en cajitas. Exactamente. Y también tiene que ver con esto de alguna manera, enunciarse desde lugares no hegemónicos, de lugares no impuestos. En nuestro sistema, lamentablemente, venimos de años de historia, de obligatoriedades, de autopercibirnos o de nomenclarnos dentro de cuestiones obligatorias. Claro, pero todavía cuando vas a poner una ficha, todavía hay que tenés que poner Exacto. la M o la F, ¿no? Exactamente, sí. Y eso es deja como- mucha gente fuera muchas Claro, veces. todavía existe. Sí, cuando los registros o los formularios de registros tienen que ver con la categoría sexo y no reconocen la categoría género, se arma todo un problema porque deja muchas identidades fuera. Exacto. Pasa en varios aspectos. Desde el baño del bar, del restaurante donde vamos, a una documentación. Lo digo porque yo que sé, hace 2 o 3 días tuve que firmar unos documentos y tuve que poner, y dije, todavía está esto acá. Exacto. Todavía está esto Exactamente, acá. todavía. Aparte siempre me hago cuenta, porque cuando veo la M me parece que la M de mujer, Ajá. y siempre le voy a meter ahí, digo, no, y la F de... Claro, te juro. Genera esas es como decir, cuestiones. ¿qué tengo que poner acá? Chao, ya es hora de que Totalmente. no. Claro, sí, y además la categoría sexo es una categoría que ya está vetusta y además está en revisión desde el punto de vista científico también, porque mucho tiempo dejó por fuera otras formas y otras corporalidades como las personas intersexuales, por Exacto, ejemplo, exacto. que no eran reconocidas por ningún registro. Sí, y y que las atrocidades que se hicieron también. en esa exigencia de le ponemos un nombre, pero tiene doble genitalidad, ¿qué le ponemos? Se amputaba una de ellas, se También. sacrificaba una de ellas para que encajara adentro de un papel. Totalmente, sí, para que encajara dentro de un modelo Claro. que era obligatorio. Bueno, ya por suerte eso viene cambiando y mucha gente se ha organizado a nivel mundial para que eso deje de suceder, para que se deje de intervenir cuerpos para adecuarlos a determinada genitalidad, por Claro, ejemplo. exacto. LGTB, cada vez tenemos que agregarle más cosas. Me vas a decir LGBT. qué es cada una de las letras. Estamos en el mes del orgullo, que tiene que ver con Exacto. una historicidad, que ahora la vamos a abordar. Lo LGBTIQ+, tiene que ver con una sigla histórica que enmarca una lucha subjetiva y política de determinadas identidades, expresiones y orientaciones sexuales. Y es una lucha política, y como sigla enmarca eso, enmarca subjetividades de luchas, de determinadas luchas. La sigla cada vez se fue aumentando más porque Claro, cada vez se claro. observa más la diversidad en la humanidad y en las personas, ¿no? Y la riqueza que tiene que ver con Se eso. contempla.
Totalmente. Pero en cualquier momento vamos a tener que poner tanto, entonces llegará el momento que tengamos todo puesto y que nos daremos cuenta que no hay que ponerlo, ¿no? O sea, Exacto. será el momento, será el Sí, momento. hoy estamos en un contexto histórico donde todavía es necesario nombrar, ¿por qué? Porque no Claro, se ha nombrado históricamente, exacto, porque ha habido un silenciamiento y una no voz. exacto. Al haber una no voz es necesario nombrar para darle entidad, para darle identidad, Sí, sí. para darle significado Sí, también acá a las estamos. cuestiones. Acá estamos, existimos, necesitamos tener las mismas accesibilidades, los mismos derechos, las mismas posibilidades. Eh, ¿Qué se trabaja este mes? ¿En qué, no? En qué están trabajando? en muchas cosas, en realidad. Sí, o sea, no le pregunto a Josefina que está trabajando porque yo sé que es multifacética, pero es como, te reconozco como una mujer súper, si seguís estudiando, o sea, seguís Sí. formándote, pero es eso, ¿qué hacemos este mes para dar, para poner sobre la mesa las cosas que hay que poner sobre la mesa? Y lo fundamental creo que es visibilizar. Hoy estamos en un momento, en el contexto que nos encontramos, la necesidad es visibilizar, es darle voz a las personas que no han tenido voz, es poder hablar de cuestiones que históricamente no hemos podido hablar, es poder dar y otorgar las voces en primera persona, que es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, Exacto. que una identidad trans esté hablando por sí misma. Eso no sucedía hace unos años atrás, hace 20 años atrás no sucedía eso. Sí, Sin sí, embargo, hoy se está dando esa posibilidad gracias a que muchas de nosotras también hemos trabajado para eso. claro. Pero lo fundamental es visibilizar, es poder habilitar el discurso y habilitar el ser, habilitar la posibilidad, que venimos de ese tiempo de la no voz, como decía anteriormente, y es muy necesario poder dar ese lugar a las personas para que puedan poder contar cuáles son sus realidades, en qué lugares se nos ha colocado históricamente, cuáles han sido las violencias que nos han atravesado y un largo etcétera. Dijiste dos veces la palabra historia. ¿Cuál es la historia? La historia tiene que ver, y es una historia reciente, pero para nosotras, quizás las más jóvenes, es más, viene a ser como más larga en el tiempo, pero esta lucha específica es contemporánea, nace en el año 69, 1969, nace en Estados Unidos y nace a partir de un hecho violento, a partir de la toma de un bar, que era un bar donde por lo general lo concurrían, lo habitaban personas de las disidencias, personas afroamericanas, las drag queens de la época, las travestis, las personas lesbianas y un sinfín de otras personas que habitaban este bar que se llamaba Stonewall, el Stonewall Inn, que estaba en la ciudad de Nueva York. Y allá por el año 69 ese bar era víctima de muchas redadas, porque era un bar de la mafia, porque era el único lugar al que tenían la posibilidad de acceder esas personas, Claro. de poder ir, de poder concurrir y de poder habitar la noche. Al ser como víctima todo el tiempo de estas redadas policiales de una manera muy violenta, que iban a pedir coima y llevaban presas a las travestis, esa noche específica, el 28 de junio de 1969, las personas que estaban en ese bar en ese momento se rebelaron y generaron una revuelta. Una revuelta que obligó a la policía, que esa noche había ido a hacer la redada, a atrincherarse en el bar y hubo destrozos, bombas molotov, de todo, porque fue un hecho violento porque venían de la violencia. Sí, 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 sabían, sí, 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 sí. Era como una secuencia Sí, constante el sí, hecho de de las acoso. redadas, de acoso, de violencia, de llevarlas presas, de llevarlas detenidas, etcétera. Y eso duró un par de horas y a partir del otro día es que se hizo la primera manifestación pública, la primera marcha, y a partir de ahí nacen en Occidente la lucha social por los derechos sociales, culturales, políticos, económicos de la diversidad sexual o de las disidencias sexogenéricas. Esa es la historia y las pioneras en esta historia fueron dos mujeres trans, dos feminidades trans, que fueron Silvia Rivero y Marsha P. Johnson, que fueron como las pioneras en esta lucha, que eran dos travestis que en aquel momento no se llamaban así porque se acuñaban otros términos como el de drag queens o reinonas. em, Reinonas. y las reinonas se llamaban Ujú. porque eran las que Sí, daban sí, sí, sí. como Los los espectáculos. espectáculos Mm, y daban como la alegría del boliche del lugar, ¿no? Y eran claro. como figuras artísticas Sí, en ese sí. momento, ¿no? Y ellas habitaban, bueno, la calle, vivieron muchos años en la calle, en varias oportunidades tuvieron que vivir en la calle y eran trabajadoras sexuales. Claro. Y ellas lograron después instalar una casa que se llamó START, que era Street Travestis Exclusionary o algo así, que tenía que ver con la lucha
para erradicar la situación de calle en las personas de la disidencia en aquellos tiempos, sacarlas de la droga, ayudarles un techo. Trabajaron Claro, porque muchos años en eso. ¿por qué, por qué se termina en la calle? Y por varios motivos, pero sobre todo por las violencias y las no accesibilidades. Cuando venimos de tiempos de la no voz y el instalar esto o colocarlo en un lugar de tabú, de la no posibilidad, esa persona deja de ser Pero persona. empieza, a ver, Josefina, hay un shampoo en Ujú. este momento, hay un reclame de un shampoo, ¿no? Que habla, una mujer con pelo rosado, ¿lo viste? La Lo vi, lo vi, publicidad, lo vi. Sí. ¿no? Entonces dice que a los 15 años la sacan de la casa. Ajá, O sea, la primera violencia pasa con mamá y papá, exacto. Sí. ¿no? Porque, o sea, si ya no aceptamos a nuestros hijos de la manera como los tenemos que aceptar, como son, que son, ¿no? Es Ujú. como, ¿dónde vamos? Esa es la primera violencia. Sí, sí, hay una activista argentina, Susy Shock, que es poeta, que es maravillosa, que ella habla de los desabrazos. Y el primer desabrazo es el de la familia. De Claro, ahí parte toda la violencia. ¿Y cómo no la va a perpetuar después el sistema, ¿no? Las claro, claro, si no te instituciones. queda ni tu papá ni tu mamá, ¿quién te va a querer? O sea, imagínate la primera noche, porque, a ver, yo siempre observo mucho, ¿no? Entonces creo que es lo que vos decís, las mujeres trans son las que han llevado como más adelante la bandera. Ajá, Recién ahora estamos viendo hombres trans, sí, ¿no? Recién exacto. ahora. Ujú, Entonces ahí yo hablo siempre como de energía masculina y energía femenina, ajá, que va más allá de ser hombre o mujer, ¿no? ujú, Esa energía masculina que es la que va para adelante, exacto. que puede tener cualquiera, hombres o mujeres Ujú, o lo que sea, pero hay como la naturaleza, el viento, exacto. ¿no? El fuego, eso es energía masculina, Ajá, y la energía femenina más pasiva. Entonces, cuando uno piensa todo lo que se sufrió primero, todo lo mm, que se sufre en esa transición, todo lo que vos es, ese desamor, ese deshabilitarte a que tengas casa, comida, exacto. un abrigo en la noche, o sea, Ujú. ¿cómo somos capaces de hacer eso? Somos muy capaces, ¿Entendés? lamentablemente Claro. hemos sido capaces porque venimos de esa historia y es Claro, lo porque que... después es fácil decir, ay, pero Ujú, están en la calle, están trabajando, son exacto, trabajadores sexuales. ¿Y exacto. quién nos puso, quién los puso, quién les puso Mm, ahí? ¿No? exacto, para terminar en esos lugares, para llegar a ese momento, hay toda una cadena de sucesos que se van como transitando. Exacto, Y obviamente que primero la familia es el primer agente y la primera institución, ¿no? exacto. Luego después toda la institucionalidad más del sistema, pero en realidad lo que tenemos que entender, independientemente de las identidades trans, que toda persona que termina en esos lugares ha tenido una cadena de desafiliaciones, Exacto. todo un proceso de violencias y de no habilitaciones y de no accesibilidades que como producto final es eso. Terminás en situación de calle, con un montón de adicciones, con un montón de heridas sin sanar, que por muchas veces no sanan en toda su vida. Y no. Y venimos de ese momento histórico y estamos todavía en ese momento, lamentablemente. Si bien hoy en día es más visible el tema, se habla un poco más, se han efectuado o generado determinadas políticas o determinadas normativas en nuestro país, todavía tenemos un resabio histórico que tiene que ver con esas desafiliaciones y con esos desabrazos. A nivel de lo que pueden ser las leyes o en la aplicación de la ley, Josefina, ¿me entendés? Sí. Porque pues las leyes son divinas, las Sí, redactamos entre todos, estamos sí, sí, sentados sí. acá, allá, no sé, acá no estamos sentados allá, que los sillones son, estos son cómodos, Mm, pero estamos así, debatimos, decimos cosas, ¿no? Pero en realidad, o sea, hablamos de algo que como que no lo entendemos tampoco. sí. Sí, las O leyes, que lo veo como muy la ley sí está hecha, pero mm, ¿se aplica? poco. En realidad falta compromiso político, falta interés también. Y también estamos en un contexto bastante particular, en medio de una pandemia, donde Sí, también sí, está siendo como la gran excusa la pandemia sí, para sí, paralizar sí, todo, sí, desde todo punto de vista. sí, Y eso lo sabemos, es totalmente real. sí, sí. Entonces, si bien se han hecho algunas cosas, falta mucho. Por ejemplo, en materia de salud, la ley todavía no se ha implementado, la ley Todavía no. integral para personas trans, no. No están formados los equipos médicos interdisciplinarios que tienen que ver con la atención en el primer nivel y con la atención especialista, Pero especialista. yo voy a decir algo
que te lo dije al principio. Yo voy a decir algo que la gente va a estar diciendo, ¿pero por qué? ¿Porque sos trans te tienen que dar algo? No. ¿No? Sí. ¿Me entendés? Lo Porque es dicen, así. es un dicho, sí. O sea, Sí, pero sí. ¿por qué te lo tengo que dar? Y porque es un Porque derecho. todo lo que me sacaste, además. Claro, también. Y porque es me un lo venés derecho. sacando, claro, me lo venés sacando desde que me echaste de la escuela, desde que no me dejaste entrar al liceo. Exacto. Porque vos sos una mujer que se prepara y se sigue preparando. Ajá. Pero ¿cuántas luchas has dado en cada día que has tenido que ir a estudiar? Muchísimas. ¿Cuánta estupidez tenés que haber soportado? Muchas. Y en realidad somos pocas las que sobrevivimos a esas violencias, esas estupideces, que son Exacto. hiperviolentas. Exacto. Por eso somos contadas con los dedos las que tenemos la posibilidad de decir, bueno, estudié, me formé, tengo un trabajo. Somos muy contadas con los dedos. O sea, te cuenta que yo soy en este país la primera licenciada en comunicación. Claro. En mi disciplina soy la primera. Y la Universidad de la República tiene 150 años, más de 150 años. Claro. O sea, eso habla, ya es un dato de la realidad. Sí, ¿Por qué totalmente. soy la primera licenciada en comunicación? ¿Por qué no llegaron otras antes que yo? Tal cual. Tiene que ver con todo esto que venimos hablando. José, yo te quiero acá otro día. Por supuesto. Yo te quiero acá otro día porque me quedan 1000 cosas para preguntar, pero ya el circuito me lo empiezan a hacer grande, después me lo hacen así chiquito. Gracias. Gracias a por vos. venir, de verdad, gracias. Y yo quiero tenerte acá atrás. Por supuesto que sí. Gracias.